Ahora sí. Bien. Esperen que les pongo compartir de nuevo el documento. Ahí. Estábamos explicando cómo interpretar entonces la derivada segunda. Por ejemplo, acá yo tenía la de y si después la derivo respecto de x, es como que tomo, ¿sí? Ahora la y la tomo como constante, ¿sí? Pero vuelvo a decir, no sería este el caso de una que me pidan, que esta es muy larga. Era solo para interpretar la notación. Cuando vayan leyendo, entonces de atrás para adelante, ¿sí? Si derivé respecto de y, después derivo respecto de x. Esa es la interpretación. ¿Cómo interpreto las cruzadas? ¿Sí? Por eso yo acá les puse en el apunte que les subí, y acá viene una observación y aclaración de la notación. ¿Ven? Ahí hay otra, que les puede aparecer por ahí en el examen. ¿Ven? Este otro tipo de notación. Este es otro tipo de notación. Cuando dice así, ven, f sub x, x, es lo mismo que la derivada segunda respecto de x dos veces. ¿Sí? Ahí está esta, y x, ¿sí? Que es la de x respecto de y, ahí yo se las puse, bueno, ahí están todas. Yo no estoy acostumbrada a esta de acá adelante, por eso que cuando seguí resumiendo la práctica, les puse esta. Me parece más clara esta notación, ¿ven? ¿Sí? Bueno, después ustedes fíjense. Fíjense cuál quieren anotar. Bien. Bueno, y después ahí tienen un teoremita, que es el que antes de que se corte el Zoom les estaba comentando, que hay un teorema que dice que si las derivadas segundas existen y son continuas, las derivadas cruzadas son iguales, ¿ven? Las cruzadas son iguales. Esto va a ser importante ahora, cuando yo les muestre el criterio del hessiano, se llama para clasificar. Cuando ustedes calculen las derivas, bueno, primero van a encontrar un punto crítico, pero después para clasificarlo el punto y saber si es un máximo o un mínimo, estas derivadas cruzadas son iguales, es importante para el criterio del hessiano. Bueno, ahí nos vamos a ir, a ver, esperen. No, ahí está el ejercicio 2B, que era para practicar. Este ejercicio 2B era para practicar cómo hacer para que ustedes calculen las derivadas segundas. Esto nada más que para practicar, pero ahora cuando nos vayamos a la segunda parte, ahí directamente es para maximizar y minimizar. Esto era para practicar, ¿ven? Hay un ejercicio que es el 2B, que es para calcular, acá yo puse del 2, está el A y está el B. El B era más cortito, que servía para practicar las derivadas parciales segundas. ¿Ven? Acá tienen esta función, acá calculé yo la derivada parcial respecto de x, ¿ven? Respecto de x, me queda lo que está adelante, que es e a la menos i, y esto respecto de x, ven que, ¿se acuerdan? Tomo y como constante, no me importa, y la derivada del exponencial es ella misma, por la derivada del argumento, que es menos 1. ¿Vamos bien? Si esto lo vuelvo a derivar respecto de x, esto no tiene x, así que la derivada es 0. Y esto respecto de x sería, y lo dejo, y la derivada respecto de x sería la exponencial, y cuando vuelvo a bajar el menos, con el menos se hace más. ¿Hasta ahí? Bien, la derivada respecto de y, vuelvo acá arriba, vuelvo al enunciado. La derivada respecto de y, x lo dejo como constante. Entonces la derivada respecto de y va a ser la exponencial, es ella misma, por la derivada del argumento menos 1. Por eso que queda esto que está acá. Esto que está acá. Voy al segundo término, la derivada de esto respecto de y, entonces pongo lo de adelante, que sería e a la menos x, que es esto que está acá. Ahora, esta derivada respecto de y
Si tengo que encontrar la derivada segunda respecto de y dos veces, la tengo que volver a derivar respecto de y. Si esto lo vuelvo a derivar respecto de y, vuelvo a derivar esto respecto de y, ¿qué me va a quedar? Otra vez derivado respecto de y, me queda x queda como constante, y esto respecto de y es la exponencial es ella misma, por el menos que baja, con el menos se me hace más. Y esto derivado respecto de y no tiene y, así que es 0, se fue. Me faltan las cruzadas. Por ejemplo, esta de x que la derive respecto de y. Si esta de x la derivo respecto de y, sería la derivada de esto con el menos adelante. Y esto derivado respecto de y es lo que está acá, que sería lo que acompaña a la y. ¿Sí? Esta derivada respecto de y es esta que está acá, ¿verdad? Y después sería la derivada de y, que es esta, que la deriva respecto de x. Si esto lo derivo respecto de x, sería esto, que es el acompañante de la x, y esto derivado respecto de x sería menos e a la menos x, que es esto que está acá. ¿Ven que las derivadas cruzadas quedaron iguales? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, esto es poco probable que les pidan las derivadas así pelado, porque esto va a estar inmerso adentro del ejercicio de maximizar o minimizar, ¿sí? Porque esto de las derivadas parciales lo aprendimos para maximizar o minimizar una función. Esto lo aprendimos justamente para ir al ejercicio 4. Así solo no sirve para nada. Estamos, por eso que me voy a ir a la segunda parte. Yo acá lo corté y subí la segunda parte, que ahí voy. Ahí voy a la segunda parte del trabajo práctico 23. Acuérdense que el ejercicio 3 es el que no les serviría a ustedes, porque es el de dibujar las curvas de nivel, ¿sí? Que es lo que di al principio, lo que di al principio de la clase, que era dibujar las curvas a partir de las superficies en el espacio, que era para que se ubiquen geométricamente. Bueno, ahí voy a la segunda parte del TP3, del TP23, a ver ahí, se los voy a compartir. Ahí voy. Bueno, ahí ya lo tendrían que estar viendo. Sí, ahí se ve, profe. Ahí se ve. Bueno, y justamente el 4, ¿sí? Bueno, cuando yo les hice el resumencito en el pizarrón, bueno, justamente el ejercicio 4 de la práctica es como el primer ejercicio que les podrían pedir. Un máximo, un mínimo de la función. Y el 5 es como el otro ejercicio. Un máximo o un mínimo donde les dan la función más una condición. Estos son los fundamentales para el examen final. Cuando ustedes repasen en la casa, tienen que mirar uno como el 4 o uno como el 5. Esto concretamente. Acá está el ejercicio de examen final, que es el último ejercicio, que en general se pone en el examen final, escrito. En el examen final, escrito. Porque esto en el virtual es inexistente. Lo que se te puede preguntar en el examen virtual es qué significa una derivada parcial, o cómo podrías encontrar, que ahí lo voy a mostrar, cómo podrías encontrar un punto crítico para una función en dos variables. Eso es lo que se te puede preguntar en el virtual, ¿sí? Bueno, no que lo encuentres, porque encontrarlo es todo el ejercicio que van a ver ahora, que es larguísimo. Bueno, entonces ahí yo les transcribí el concepto que tienen en la teoría, ¿verdad? Entonces tengo la función en dos variables. Entonces dice, encuentre los puntos críticos, y una vez que lo encontraste, hay que clasificarlo, a ver si es máximo o mínimo local. Entonces acá yo les puse, para encontrar un punto crítico, ¿sí? Para encontrarlo. Vamos a recordar que existen las derivadas parciales, ¿sí? Igual a 0. Esto, bueno, acá yo lo copié y pegué del resumen teórico, está con la otra anotación,
¿sí? Con la notación que yo escribí, hace un ratito, sería: encuentro la derivada de la función respecto de x, ¿sí? Si existe, la igualo a 0. Encuentro la derivada de la función que me dieron respecto de y la igual a 0. Acordate que puede ser que no exista para un valor de x, que no exista para algún valor de y. O que cuando la iguale a 0, ustedes ahí van a armar igualito que cuando lo hicimos para la función, ¿sí? En una variable igual. Ustedes se fijan para qué valor de x no existe, o para qué valores de x es igual a 0, igual acá. Derivan, igualan a 0. Derivan, igualan a 0. Nada más que te van a quedar dos ecuaciones. Y para esas ecuaciones van a encontrar los valores de x y los valores de y permitidos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. Sí, igual pensé que me iban a hacer una pregunta. Pero bueno, ahora, igual por ahí ahora no se van a dar cuenta, pero se van a dar cuenta cuando yo vaya al ejercicio. No les adelanto, pero mira, tendrían que haber hecho la pregunta, pero bueno, no importa. Y una vez que tienen esto, que tienen los puntos, que armaron los puntos, suponete 1, 2, qué sé yo, 3, 4, no te sirve todavía para nada porque no sabes si es máximo o es mínimo. Lo tenés que clasificar. Ahí viene, ¿ven? Para clasificar se llama criterio de Lesiano. Es un número raro, un nombre raro, Lesiano. Ahí está, ¿ven? Ahí está, se los estoy pintando. ¿Qué es esto del criterio de Lesiano? Tienen que calcular un determinante, que es un cuadradito. Bueno, justo también esto de los determinantes, cuando en Mate 2 el año que viene vean matrices y determinantes, esto también es un tema de Mate 2. Por eso les digo, como se los dije muchas veces en mis clases, que antes el orden estaba al revés. Lo que ahora es Mate 2 estaba antes como Mate 1, pero bueno, después se cambió el orden. Para mí está mal, pero bueno. Este determinante, que es el determinante, esto que ven, es una letra griega, que es una delta mayúscula, ¿ven? Este triangulito. Ese triangulito es un numerito que ustedes tienen que calcular. ¿Cómo se hace para calcular ese numerito? Que hay que calcularlo para ver si es positivo o es negativo. Esto obviamente ustedes, que todo esto te lo pueden pedir en el presencial escrito, o si van al virtual en el cuestionario. Toda esta fórmula la tenés que tener escrita porque no se la van a acordar de memoria nunca. Lo tenés que tener escrito a tu lado. Se calcula este determinantito. Acá, en este lugar, ¿no? Se calcula la derivada segunda de f respecto de x dos veces y la evalúas en el punto ese que encontraste. Suponete en el punto 1, 2. Ahí va la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Acá, en esta puntita, va la derivada segunda de f respecto de y dos veces, evaluada en el punto. Y acá, ven, en estos costaditos, acá van las cruzadas. ¿Vieron que las cruzadas son iguales? Respecto de x y respecto de y, van las cruzadas acá. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo se hace para calcular ese determinante? Porque ¿cómo se hace esa cuenta? Cuando acá vos calculaste la derivada segunda de f respecto de x dos veces, evaluada en el punto, porque esta es una función, evaluada en el punto te va a dar un número. Acá viene la derivada segunda de f respecto de y dos veces, evaluada en el punto. Acá vienen las cruzadas, la derivada segunda de f respecto de x respecto de y en el punto, la segunda de f respecto de y respecto de x en el punto, que estas son iguales. Bueno, ¿cómo se hace para calcular? Acá hay un número, acá hay un número, acá hay un número, acá hay un número. Voy a decir cualquier cosa, no importa. Vamos a suponer que esos numeritos te dieron acá 1, acá -3, y estos que son iguales, 2 y 2. ¿Cómo se hace esta cuenta? El determinante, capaz que esto de los determinantes lo vieron ustedes en la escuela secundaria alguna vez, se hace el productito cruzado. Esto por esto, menos esto por esto. ¿Sí? S
ese determinante es el productito cruzado de esto por esto en ese orden. Esto por esto menos de la fórmula del cálculo de determinante, esto por esto. Lo que importa de esta cuenta es si ese determinante da positivo, negativo o cero. ¿Por qué? Porque ustedes para clasificar si ese punto, ese puntito que encontraron, el 1, 2 o el punto que encontraron es máximo o mínimo, tienen que encontrar el signo del hessiano, que es esto, y el signo de la derivada segunda de f respecto de x dos veces. De esto siempre se analiza el signo del hessiano y esto que se llama a, o lo que quieran, de la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Analizando el signo de esto y el signo de esto, vamos a ver si es máximo, si es mínimo, o se llama punto de ensilladura o el criterio no decide. Acá está toda la clasificación. Por eso, obviamente, todo esto ustedes lo tienen que tener a la mano. Y si me pregunta qué pasa en un parcial, en un examen presencial, y lamentablemente siempre se pidió que lo sepan de memoria. Es una re injusticia, pero se lo tenían que llevar de memoria. Vean, acá están los 4 casos. Si ese hessiano da positivo y esto, que es la derivada segunda de x dos veces en el punto da más, se llama mínimo local. Si lo que vos encontraste es un mínimo. Si el hessiano es negativo, perdón, si el hessiano es positivo y esto A es negativo, te da un máximo local. Si el hessiano llega a ser negativo, no tiene ni máximo ni mínimo, se llama punto de ensilladura. Y si el hessiano da 0, el criterio no decide. ¿Sí? No te van a tomar en general este caso. ¿Sí? Punto de ensilladura, ahora les muestro, es esto, mira. Los dibujos están acá, ¿vean? Vos tenés una superficie en el espacio, mínimo sería esto, máximo sería esto, obvio, y punto de ensilladura es esto, cuando tenés una superficie en el espacio tipo una silla de montar, ¿vieron? Los caballos, que no tenés ni un máximo ni un mínimo, porque vean, la curva en el espacio hace esto, tiene por momentos máximos, por momentos mínimos, y el puntito que encontrás anda por ahí, como que a veces es máximo y a veces es mínimo. ¿Hasta acá me siguieron? Porque ahora concretamente vamos a hacer un ejercicio de estos, como el 4. Sí, profe. Lo que pasa es que por eso les digo, parece que fuera difícil, pero en realidad es largo porque hay que hacer muchas cuentas. Es mucha cuenta. Derivadas, por eso les digo, derivadas en realidad son 5. Son 5. Hago la derivada parcial de x, la derivo después otra vez respecto de x. La derivada de y, la derivo otra vez respecto de y. Y las cruzadas, que en realidad con que hagan una sola, en general hago la cruzada y ya está. Y después la tengo que reemplazar, ¿sí?, por el numerito que encontré, ese numerito que encontré en la ecuación igualada a 0 para clasificar. Lleva tiempo, ¿se dan cuenta? Esto lleva re tiempo. Ni hablar si están en el final virtual y te dieron una hora. Ni hablar. Bueno, acá vamos, miren. Acá yo hice el 4A, que el 4A y el 4E prácticamente, porque acá tienen como 5 ejercicios para practicar, pero el 4E, A y E son los más cortitos. Bueno, vamos, ¿se animan? Vamos a mirarlo. Acá está el 4E, 4A digo, ¿sí? Ahí lo tienen. No, pero ahora van a ver que es re cortito. Re cortito. Es el, dentro de todos es el más cortito. ¿Sí? Ahí va. Miren, igual cualquier cosa que no entiendan, lo copio en el pizarrón. ¿Sí? Bueno. A ver, primero ubicados, si piensan que se darían cuenta en el examen que no es nada del tema anterior. El título que va a decir, halle los máximos o mínimos locales. Ese va a ser el título, lo dice, ¿eh? Sea la función, encuentre los puntos críticos y pruebe si es máximo o mínimo. A ver cómo se dan cuenta que no es el tema anterior. Este es el ejercicio. Bueno, el ejercicio sería, el enunciado sería solamente lo que dice ahí en A.
z igual a x al cuadrado más ix al cuadrado más x menos y. ¿Cómo se dan cuenta? Por ejemplo, uno de los chicos que no estaba en la hora anterior, Martín, yo les estaba explicando cómo no confundirse con un tema anterior, por ejemplo, cómo no es máximo mínimo del tema anterior. ¿Cómo se dan cuenta? Igual está la Z. ¿Eh? ¿Cómo ya te das cuenta? Te están pidiendo un máximo, mínimo, o te están pidiendo los puntos críticos, pero ¿cómo no te das cuenta que no es el tema anterior? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no es lo que vimos en la práctica 18? ¿Por qué no es lo que vimos anteriormente? Porque vos anteriormente cuando derivabas, ¿cómo era la función? Respecto a I, La función era, pues fíjate que cuando vos tenías que derivar hasta ahora, digamos, hasta ayer, si quisieras, era i igual y la función que te daban era, qué sé yo, tipo así. Esta era la función, una i que depende de x. Vos lo que derivabas nada más tenía x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y después lo otro que vieron, que yo recién les decía, a lo sumo, cuando ustedes hicieron derivación implícita, que es en el único caso que la x y la y, porque esto lo podrías confundir y pensar que, como si yo vi la x y la y mezclada, ustedes vieron la x y la y mezclada, pero cuando vieron la x y la y mezclada, que vieron este tipo de cosas, suponete que vos viste esto, la x y la y mezclada, esto, que nosotros lo pensamos como derivación implícita, ¿se acuerdan? Pero esto, ¿por qué sigue siendo una función de y que depende de x? Está igualado a 0. Es una y que depende de x, porque no hay una tercera variable. En cambio acá, fíjate que ves que está la tercera variable, ¿ves que dice z? Entonces ves que esto es una superficie del espacio. No es como esto, que por más que la x y la y están mezcladas, sigue siendo una curva del plano. Lo que pasa es que acá se hace la derivación implícita porque no se puede despejar la y como función de x, pero esto sigue siendo el tema anterior. La derivación, nada más que cambia el método de derivación, que es derivación implícita, pero después, si vos quisieras un punto crítico, tendrías que derivar, igualar a 0, lo de siempre. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan que te piden la pendiente de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente y todo lo demás? Les estoy diciendo para que no confundan este tema con este tema, porque acá está la x y la y. Pero acá entra en juego una tercera variable, que es la z. Entonces pongo la z en función de la x y de la y, que se llama función en dos variables. Bueno, entonces, me piden que encuentre los puntos críticos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Para encontrar entonces los puntos críticos, acá vamos. Bueno, no se me queda el mouse. A ver, ahí. Para encontrar los puntos críticos, ¿qué hago? Primero derivo respecto de x. Cuando derivo respecto de x, acá me queda 2x. Acá acordate que cuando derivo respecto de x, la y hace de cuenta que está pintada. Es un número. Esto me va a quedar 2xy. Respecto de x, 1. Y la y como es un número, 0 desapareció. ¿Por qué lo igualo a 0? Lo voy a tener que igualar a 0, ¿sí? Para armar la ecuación. Lo que pasa es que acá no puedo todavía despejar. ¿Por qué no puedo despejar? Porque me queda una ecuación con dos incógnitas. ¿Me siguen? sí, profe. Bien, ahora voy a hacer la otra derivada. Es decir, acá si esta ecuación te hubiera quedado con x o con y, con una sola variable, ya despejaban, pero no pudimos porque me quedaron dos incógnitas. Voy a la derivada de z respecto de y. Miro acá arriba. Ahora derivo respecto de y. Si esto lo derivo respecto de y, 0.
Si esto lo derivo respecto de y, me queda x al cuadrado. Si esto lo derivo respecto de y, me queda 0. Si esto lo derivo respecto de y, me queda menos 1. Es esto que pusimos acá, ¿ven? Bien. Derivé respecto de y. Acá cuando igualo a 0, sí me queda una ecuación. Acá me quedó una ecuación. Me queda una ecuación cuadrática que me devuelve dos resultados, ¿ven? 1 y menos 1. Y esto es lo que yo estaba esperando que me digan, ¿sí?, en el ejercicio anterior que yo les estaba preguntando. Porque yo acá, cuando se los estaba diciendo teórico, era ¿cómo hago para encontrar los puntos? Porque en plural, yo ahora voy a encontrar los puntos. Entonces, ¿cómo se hace? Yo ahora, por ejemplo, acá encontré que los puntos tienen abscisas. Una X tiene 1, la otra X vale menos 1. Pero ahora tengo que encontrar las Y para estas X, porque tiene que ser un punto de coordenadas X, Y. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Me voy a la ecuación de arriba y reemplazo, ¿vean? Cuando X vale 1, y me voy a enterar cuánto vale la Y. Cuando X vale menos 1, y me voy a enterar cuánto vale la Y. Así me voy a enterar y voy a encontrar dos puntos, ¿sí?, de esta superficie. Ahí voy a encontrar los puntos críticos, ¿vean? Entonces, ven que ahí yo les puse reemplazando en esta ecuación, ahí me encontré, reemplazando en esta ecuación. Acá me encontré, ven que acá está hecho. Cuando X vale 1, la Y me dio menos 3 medios. Cuando la X vale menos 1, la Y me dio menos 1 medio, que es una cuentita. ¿Hasta ahí? Eso igual es hacer una cuenta. La reemplazaste en la primera derivada que hiciste, ¿no, profe? Claro, yo reemplacé en la primera derivada, ¿ven? Que la primera derivada era 2x más 2xy más 1 igual a 0. Lo que pasa es que yo despejé la y. Yo despejé la Sí. y. Es 1 menos 2x sobre 2x. Esto, ¿ven? Que está acá. 1 menos 2x sobre 2x, ¿ven? Y lo reemplacé. Cuando x vale 1, lo puse acá, y después reemplacé cuando x vale menos 1. Y ahí me dio dos valores de y. Entonces yo ya tengo los dos puntitos. Lo que pasa es que yo ya tengo los dos puntos, pero no sé si son máximos o mínimos. Por eso les contaba que para saber si son máximos o mínimos, tengo que usarlo del criterio de Lesiano. Pero para usar el criterio de Lesiano, ¿qué me falta? Porque yo hice las derivadas parciales, pero ¿qué me estarían faltando? Para poder armar esto, ¿qué me estarían faltando? Las derivadas cruzadas. Las derivadas cruzadas, y me faltan las derivadas segundas. La segunda respecto de x dos veces, y la segunda respecto de y dos veces. Es decir, me falta esta y me faltan las cruzadas. ¿Sí? Entonces, como me faltan las cruzadas, miren, está puesto acá al costadito, miren. Yo las puse al costadito para que vean de dónde las voy a sacar. Ahí se las muestro, miren. Acá se las muestro, miren, acá. Esta es la de x. Yo ahora la tengo que calcular otra vez respecto de x, para que me dé la segunda, respecto de x dos veces. Entonces, respecto de x va a ser 2. Respecto de x va a ser 2y. ¿La ven? ¿Me siguen? Respecto de x, este número me va a dar 0, por eso que quedó así. Esta es la derivada segunda de la función respecto de x dos veces. ¿Vamos hasta ahí? Ahora me falta la de y dos veces. Acá, vean, la de y dos veces. Pero si yo derivo esto respecto de y dos veces, ¿esto depende de y? ¿Tiene y esto? No tiene y.
Entonces respecto de i otra vez me va a dar 0, ¿ven? Lo que yo puse acá, porque no tiene i. No da, entonces no tiene i, entonces respecto de i es 0. Y faltan las cruzadas, ¿ven que son iguales? Que es la derivada de x, derivarla respecto de y. Si yo derivo esto respecto de y, fíjate, esto es 0. Esto respecto de y es 2x. Esto respecto de y es 0, entonces me quedó 2x. Por las dudas pruebo si la otra cruzada me da lo mismo, que sería derivarla, la que tengo de y, derivarla respecto de x. A ver la de y, que es esta, derivarla respecto de x, ¿ven que da 2x? ¿Ven que quedaron iguales? Bien, con esto, con estas derivadas cruzadas, yo voy a armar el hessiano, ¿ven? El hessiano, voy a armar el hessiano, que es armar el cuadradito. Si quieren yo lo dejo acá armado y les armo el hessiano acá en el pizarrón, ¿sí? Porque como ya encontramos el punto, ¿qué puntos encontramos? Encontramos 2 puntos nosotros. Un punto que es 1 menos 3 medios. Un punto es 1, miren, vamos a guardar los resultados acá. ¿Sí? Las derivadas parciales, con las derivadas parciales encontramos los puntos críticos. Un punto me dio 1 menos 3 medios. Eso fue un punto. Y el otro punto, vamos a ponerle, no sé, o P sub 1, P sub 2, y el otro punto me dio, ahí abajo lo tenía, menos 1, menos 1 medio. Menos 1, menos 1 medio. Ese fue el otro punto. Las derivadas segundas, la de x respecto 2 veces, la tienen ahí. Me dio 2 más 2i. La derivada segunda de f respecto de i 2 veces, la de i 2 veces dio 0. Y las cruzadas dieron 2x. Bueno, entonces si uno se pone a analizar, ¿en qué punto lo vamos a analizar? ¿Vamos a ver el primero? ¿No? Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primero. El primero es 1 menos 3 medios. ¿Me siguen? Yo voy a evaluar en el 1 menos 3 medios el hessiano. A ver cuánto da. Si da positivo, negativo o 0. ¿Me siguen? A ver, el 1 menos 3 medios. Es decir, que menos 3 medios lo tengo que poner acá. 2 por menos 3 medios. Va a quedar 2 menos 3 menos 1. Acá me va a quedar menos 1. Esta derivada respecto de x 2 veces la tengo que evaluar en este puntito. En la y puse menos 3 medios, hice la cuenta, me dio menos 1. Las cruzadas, 2x. En la x tengo que poner 1, me da 2. Así que acá me da 2 y acá me da 2. Y la derivada segunda respecto de y 2 veces me da 0. Así que acá tengo que poner 0. Ese hessiano, cuando hago el productito cruzado, me daría 0 menos 4. Así que me da negativo el hessiano. ¿Sí? Hessiano negativo. Y el otro que tenía que ver era el valor de A, que A me dio negativo. Entonces me da hessiano negativo y A, que es la derivada segunda respecto de x 2 veces, negativo. A ver, ¿qué decía? ¿Qué decía cuando, ahí está la clasificación acá arriba, cuando hessiano negativo y A negativo? Cuando el hessiano es negativo no tiene ni máximo ni mínimo. Es punto de ensilladura. A ver, acá que decía, ahí está. No hay extremo, es punto de ensilladura. En 1 menos 3 medios es punto de silla. ¿Entendieron? El procedimiento, porque después las cuentas es hacer una cuenta.
Lo más importante es que te salgan bien las derivadas. La derivada parcial de X, la derivada parcial de Y, las segundas y las cruzadas. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se Bueno, entendió. lo que pasa es que si me hubiera dado un hesiano positivo, ahí tenía posibilidad de máximo mínimo. Pero cuando da hesiano negativo, queda el punto de silla. No hay ni máximo ni mínimo. Bueno, y con el otro puntito, yo acá lo hice para el 1 menos 3 medios. Con el otro puntito había que hacer lo mismo, ¿sí? Hacer todas las cuentas. Ahí están hechas todas las cuentas para el otro puntito, ¿sí? Ahí también dio punto de silla con el otro puntito. ¿Sí? Bueno, y nos queda ver, pero igual ahora, bueno, nos quedan 3 minutos, ahora nos queda volver a reconectarnos un cachito más para ver cómo se hace el ejercicio cuando uno tiene una condición. ¿Qué diferencia hay si, como yo les decía hoy, yo tengo una chapa y me piden los máximos y mínimos sobre un cachito, sobre, por ejemplo, un círculo, vamos a suponer, sobre una superficie? Si aparte de la función, a mí me dieran una condición, que la diferencia es que la condición la tienen que poner adentro de la función. Después el ejercicio sigue todo igual, ¿eh? El ejercicio sigue todo igual, van a ver que sigue todo igual, hay que derivar, ¿sí? Hay que construir el hesiano, todo sigue igual. Nada más que hay que construir, cuando te dan la función más la condición, hay que construir una nueva función, que es este famoso método de multiplicadores de Lagrange. Por eso yo acá en el apunte lo puse con verde, para diferenciarlo del anterior. Cuando tengo una función más una condición, se llama método de multiplicadores de Lagrange. Digamos, cambia el método para encontrar el punto, pero para clasificarlo sigue siendo esto, ¿eh? Para clasificarlo sigue siendo el método de Lesiano. Este método de multiplicadores de Lagrange sí sirve para encontrar los puntos críticos, pero no los clasifica. El único método que clasifica si es máximo, mínimo, nada, es el hesiano. ¿Sí? Eso es importante, por eso yo se los remarqué acá en el apunte. Esa es una pregunta de examen, por ejemplo, oral. Método de multiplicadores de Lagrange no los clasifica, solo los encuentra. Y sirve para, entonces, una función más una condición. ¿Sí? Bueno, pero en este minuto nada más que voy anotando el ejercicio y así nos reconectamos. Acá nos vamos a reconectar por última vez. ¿Sí? Método de multiplicadores de Lagrange. Y ahí voy a copiar la función. Voy a poner z para que se acuerden que puede ser una z de f de x. Y la condición